Buenas tardes. Nos hemos adelantado un poquito, ahora empezaremos a las 6:30, la presentación de la clase esta que mandé el enlace para el curso de ITOP, de Obras Públicas, de la Junta de Andalucía. Pero lo primero es confirmarme que se escucha y que se ve bien. En la anterior clase que hemos dado de caminos me decían que se escuchaba bien, pero quería antes de comenzar que me lo confirmara. Que podéis poner un mensajito de se escucha bien, o se escucha mal, o no se ve la imagen, o algo. Decía, ¿me podéis confirmar si se escucha bien? Si se escucha y se ve la imagen. No hay nadie otra vez. Todo perfecto. ¿Sí? Vale. Bueno, pues esperamos un minutillo. Se incorpore ya algún compañero que quiera y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con esta clase. Digamos, es lo que ya comentaba en el correo, para aquellos que tengáis el correo y el enlace. Es una clase de presentación del curso que vamos a iniciar para la preparación de las oposiciones al cuerpo de ingenieros técnicos de obras públicas de la Junta. Como sabéis, salió la oferta de empleo público de 2022, en diciembre, y hay 5 plazas para caminos y 5 plazas para ITOP. En primer lugar, es la oferta de empleo público. Ahora lo que tiene que salir, el siguiente paso sería que se convoque. Tiene que salir la convocatoria, que es cuando se abre el plazo de presentación de solicitudes, etc. Y eso no se sabe cuándo va a ser. Lo único que nos podemos ceñir un poco es a lo que ha venido ocurriendo anteriormente y en la última convocatoria que se celebró el año pasado. En el caso del año pasado, la convocatoria
desde que se dio la convocatoria hasta la finalización, todo fue muy rápido. No es lo habitual, habitualmente la Junta era muy lenta en los procesos, pero en el último año en la última convocatoria sí que fue bastante deprisa todo. Y por tanto, aunque desconocemos cuándo puede salir la convocatoria, creemos que hay que empezar a prepararlo ya. ¿Por qué? Pues lo que he dicho antes, porque como yo me espere a que salga la convocatoria, seguramente entonces ya no tenga tiempo suficiente de estudio. Puede ser que terminemos el curso y se dé el caso de que no haya salido la convocatoria todavía. Bueno, pues más tiempo que tengo para estudiar y para prepararlo bien, y sobre todo ahora, como explicaremos, también para completar el estudio. Y me refiero a que en gran parte os vamos a ir marcando lo que nosotros denominamos niveles, que es decir, oye, aquí tienes todo este bloque, por ejemplo, carretera, y os vamos a decir, de ese 3 bloques los vamos a dividir en, digamos, en tres paquetes. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, todo el material de estudio que es esencial y básico. Nivel 2 es el nivel 1, que lo he completado, pues ahora voy a complementarlo con estos otros temas, estos otros test, estos tal. Y el nivel 3 es el resto. De tal manera que a lo mejor durante el transcurso del curso, que es, digamos, bastante intensivo, a lo mejor por mis circunstancias de trabajo o personales, el tiempo que tenemos para ver el bloque de carreteras, pues me ha dado tiempo a estudiarme solo el nivel 1, porque no he tenido tiempo para más. Bueno, pues si finalmente la convocatoria se retrasase, pues lo podré complementar con estudiar el nivel 2, el nivel 3, ahora como lo explicaremos. Y lo que queremos hacer en esta clase de presentación es pues explicar un poco pues todo lo que es el proceso de las oposiciones, en qué consisten estas oposiciones, los tipos de ejercicios que hay, el cómo los vamos a preparar, con la experiencia que ya tenemos, los resultados de la última convocatoria, etcétera, etcétera. Y de alguna manera también el que nos podáis preguntar todas las dudas que se os puedan plantear en la presentación, de algo que no entendáis bien, algo que no hayáis comprendido, algo que no hayamos contado y que os suponga alguna duda, pues también estamos para eso, para que nos lo preguntéis e intentar resolverlo lo mejor posible. Este enlace se va a mantener, con lo cual, en principio, si no he podido ver la clase esta, o la quiero ver con posterioridad, o quiero repetir algo, pues que sepáis que no hay problema y que vais a tener el enlace el mismo que tenéis. Si por cualquier circunstancia yo borrase ese enlace, es porque he colgado este vídeo en el canal de YouTube y lo he colgado en abierto, con lo cual entráis en el canal de YouTube que tenemos y podéis ver el vídeo porque estará en abierto, ¿de acuerdo? Y por último, antes de comenzar también esta presentación que vamos a hacer, si alguno la queréis, pues nos mandáis un correo, oye, si me pueden proporcionar la presentación, que tal, pues nada, lo mandamos sin ningún problema y con la celeridad posible. Y bueno, pues en principio os quería presentar a Amelia, Amelia Alba, que es la compañera que, digamos, va a estar más volcada en la preparación. Luego también veréis que también van a colaborar también José Antonio Fernández, Dani, etcétera, algunos más. Y bueno, pues ella es la que va a ir explicando un poco esta presentación, y yo voy a ir complementando con algunas cosillas para enseñaros pues, la página web, lo que podréis ver en la página web y algunos otros ejemplos. Si os parece, antes de ver la presentación, vamos a entrar en la página web de oposiciones-caminos-andalucía.es, sobre todo para que veáis todo lo que hay y todo lo que... Bueno, mientras lo abre Francisco, en cualquier momento vamos a ir parando poco a poco para ver si tenéis dudas y si vais entendiendo todo, pero cualquier duda nos lo enviáis y lo contestamos en el momento. Bueno, os decía, esta es la página web, oposiciones-caminos-andalucía.es, y aquí es donde tenéis colgado ya la mayor parte de la información que entendemos necesaria para comprender cómo hacemos la preparación y el tipo de documentación que vais a manejar, y donde también iremos colgando todas las noticias que al final, el apartado final de la página, iremos colgando todas las noticias que se vayan surgiendo
a partir de esta oferta de empleo público que ha salido. Entonces, a grandes rasgos, en esta página lo primero que tenéis es los compañeros que aprobaron en la última convocatoria del año 2022. Bueno, claro, todos son alabanzas y todo está muy bien, ¿vale? Pero bueno, pero se agradece y sobre todo algunas son muy, muy personales y la verdad es que te enorgullece leerlas, algunas de ellas. Este es el último que nos mandó, Juan de Dios. Pues aquí están los compañeros que aprobaron las de Camino y las de ITOP del año pasado con nosotros. Falta alguno, ¿vale? Y ya algún comentario de ITOP y otro de Camino, que ya nos lo remitirán y luego hablaremos. Y aquí tenéis, pues, básicamente la información para el cuerpo de Camino y para el cuerpo de Obras Públicas. Si pincháis aquí, os llegaréis a la oferta de empleo público que se publicó el 23 de diciembre de 2022 y que, como decía, incluye 5 plazas para Caminos y 5 plazas para ITOP. Algo más abajo me puedo descargar estos PDF informativos, que en este caso el de ITOP está aquí, ¿vale? Y este es un dossier completo en el que os contamos todo, básicamente. Es bastante extenso, son 39 páginas, pero hemos querido plasmar todo, lo que es la presentación del curso, cómo se desarrolló el último proceso, quiénes somos los preparadores, qué material vais a tener a vuestra disposición, cómo planteamos el desglose del temario, en qué consiste cada una de las pruebas y el cómo las llevamos a cabo y qué tipo de documentación vais a tener, la cuestión de la parte práctica, cómo se prepara el último desarrollo tipo, el segundo ejercicio tipo escrito, y por último la estructura del curso con el calendario, que también lo veremos en la presentación, y la estructura del curso para la parte práctica y la estructura del curso para la parte de desarrollo por escrito. Recuerdo que estas posiciones tienen 2 ejercicios, un primer ejercicio que a su vez tiene 2 partes, una parte tipo test teórica y otra parte tipo test práctica, y luego esos 2 ejercicios se hacen a la vez, es decir, os dan un solo ejercicio, un examen con las preguntas teóricas técnicas y las preguntas test teóricas y las preguntas test prácticas, y tú te distribuyes el tiempo como quieras. Y después un segundo ejercicio que es un desarrollo por escrito de temas, pero solo de la parte específica. Sabéis que el temario de ITOP son 70 temas, 30 del temario común, todo relacionado con administrativo, y los 40 temas específicos, bueno, pues la parte escrita es de los 40. Y os decía que aquí tenéis también el desglose de los precios. Hemos intentado incluir también no solo el precio global del curso completo. ¿Hay cursos solo de la parte práctica? Sí, ¿vale? Y ahora explicaremos por qué. Digamos que hay 3 cursos, básicamente. Está el curso que iniciamos ahora de la preparación teórica, a continuación haremos el curso práctico y a continuación haremos el curso de preparación del segundo ejercicio, del desarrollo por escrito. Os decía que ahí tenéis los precios también, ¿vale? De todas formas, cualquier duda que tengáis y tal, os podéis contactar con nosotros por teléfono y sin ningún problema. Y aquí tenéis también los correos y el teléfono de Amparo, que es la compañera que me lleva toda la parte administrativa, y ahí tenéis también mi teléfono. Y os decía que en la página, y luego en la página más arriba, ¿vale? Aquí donde estaban los dossiers que hemos descargado, aquí tenéis, si descargáis aquí tenéis el calendario, el PDF del calendario, y un documento un poco más reducido de la estructura del curso, que es un resumen del documento que hemos visto anteriormente, y aquí tenéis ejemplos de la documentación que se entregará para la preparación del tipo test teórico, para la preparación del tipo test práctico y para la preparación del segundo ejercicio escrito. Por ejemplo, si yo pincho aquí, pues no voy a desarrollar porque toda la página, pero veáis un poco, aquí vais a tener ejemplos del temario que utilizamos,
de los cuadros y esquemas que vamos haciendo para algunas materias, de los monográficos que tenemos hechos con sus clases correspondientes, los resúmenes que también hacemos de resúmenes tipo test de las normas, digamos, más fundamentales, de ejercicios tipo test elaborados por nosotros, por supuesto también están incluidos los test de años anteriores, de camino y de obras públicas de la Junta, de todos los años, y por último también ejemplos de la normativa actualizada. Para la preparación del ejercicio práctico, pues aquí tenéis ejemplos de la documentación teórico-práctica. Bueno, para la preparación del práctico ya os adelanto que nos centramos en carreteras, aguas, costas y ferrocarriles. Y un quinto mini bloque dedicado en concreto a los contratos, a la ley de contratos. Hay una cuestión, y siempre yo lo quiero puntualizar, es que básicamente la Junta, a efectos prácticos, suele ser ejercicios muy de aguas y de carreteras. Pero no hay que obviar que te pueden poner, y lo han hecho a veces, problemas de costas y problemas de ferrocarriles. Si, también, sinceramente, los problemas de aguas y de carreteras pueden tener una cierta complejidad, pero cuando han puesto problemas de costas y de ferrocarriles suelen ser, digamos, más asequibles. Si he estudiado costas, claro, si no lo he estudiado me resulta imposible. Y entonces aquí tenéis ejemplos de todo, de los documentos teóricos prácticos que utilizamos para costas, carreteras, aguas, de las guías rápidas, que ahora explicará también algo, unas nociones rápidas Amelia, de exámenes prácticos de todas las juntas resueltos, todos los de los años anteriores, exámenes prácticos de caminos de la Junta de todos los años anteriores y exámenes prácticos también de obras públicas y de caminos del Estado, pero ahí sí que haremos una selección porque de lo que entendemos que realmente tienen similitudes ciertas con el tipo de examen de la Junta, ¿vale? Y por último, también los supuestos que nosotros elaboramos prácticos de elaboración propia. Y por último, también tenéis ejemplos en la web de la documentación para la preparación del segundo ejercicio, que básicamente son los resúmenes de los temas y que estos resúmenes están pensados para que esto es lo que verdaderamente me tengo que estudiar para desarrollar por escrito el tema 36. Imaginaros que este tema 36, el tema en sí, pues voy a poner un símil, puede tener 50 páginas, bueno, pues este resumen es un resumen de ese tema y tiene 8 páginas, en este caso sí, 8, ¿vale? Esto es lo que voy a estudiar para desarrollar por escrito. Son resúmenes que son algo más extensos, ¿vale? En hora y media se puede escribir, que es lo que tenéis para un tema, se puede escribir como unas 6 páginas de estos resúmenes. Pero intentamos que son un poco más porque lo que intentamos siempre es que estos resúmenes sean como mini temas. Es decir, si no me he estudiado el tema o no tengo que tener el tema al lado para entender el resumen. Entonces, por eso no es demasiado esquemático porque si no tendría que tener el tema al lado para poder comprenderlo. Y la idea es que el resumen sea independiente del tema. Sin haberme estudiado el tema o sin haberme leído el tema, yo entiendo el resumen. Hombre, si encima me he estudiado el tema, lo entenderé mucho mejor, es verdad. Bien, ¿vale? Y bueno, eso es un poco la primera análisis de lo que os decía de la página web, ¿vale? Y también, bueno, pues ya digo que iremos colgando todas las noticias que vayan surgiendo. Y sin más dilación, pues empezamos con la presentación y ya pues os dejo no, yo voy a estar por aquí también, con Amelia, para que os vaya presentando un poco el contenido de la presentación. Bueno, pues nada, seguimos. Como hemos dicho, la presentación del curso para la preparación para las oposiciones para el cuerpo de ingenieros técnicos de obras públicas. Fundamentalmente vamos a estar 3 personas ayudándonos, Francisco y yo, y también nos vamos a fiar de José Antonio, aunque ya veremos que van a estar con nosotros otros profesores, como veremos más adelante. Estos son los apartados que vamos a ver. Primero vamos a empezar con la oferta de empleo público, aunque ya os ha dicho lo básico Francisco. Luego veremos los aspectos fundamentales del desarrollo de la oposición, tanto los distintos ejercicios como la duración estimada de cada fase. Luego nos meteremos en la metodología de la preparación,
que veremos tanto la forma en la que preparamos en la academia cada uno de los distintos exámenes, como las distintas herramientas que tenemos para conseguir cada objetivo. Luego el calendario de clases, como aquí tenemos un esquema, nos centraremos en un documento más detallado. Y el análisis del temario, que complementa lo que has estado enseñando, Francisco, de todos los temas completos, la documentación que se os va a entregar para la preparación tanto del primer como del segundo ejercicio, y lo iremos viendo un poco en detalle. Y finalmente analizaremos los resultados que hemos tenido en los últimos años. Como sabéis, el 23 de diciembre del pasado 2022 se publicó la resolución por la que se convocaba la oferta de empleo público del año 2022. Lo podéis ver en el decreto 566/2022, que cuando tengáis acceso a la presentación, pinchando al enlace directamente podréis conseguirlo. Tanto para Caminos como para ITOP hay 5 plazas y esperamos y deseamos que vuestro nombre esté el año que viene, vamos, a finales de este año esperamos, en el boletín. Comenzamos con el desarrollo de la oposición. Como ya sabéis, esta oposición consta de 2 exámenes fundamentales. Un primer ejercicio que a su vez está dividido en 2 partes. Una primera parte totalmente teórica, que es de tipo test, con 4 opciones, en la cual se incluyen 100 preguntas en total, y además se incluyen, como hemos puesto por aquí, 5 preguntas adicionales que se llaman preguntas de reserva, que en caso de que se anule alguna de las preguntas, incluyen estas preguntas. En cuanto a la forma de ejecución, tener en cuenta que tiene una duración de 3,5 horas y, tal y como establecía la convocatoria, cada acierto incrementa 1,2 puntos en nuestra puntuación total, cada fallo resta 1/3 y las no contestadas ni suman ni restan. Y como pongo aquí, para aprobar este examen se necesita una nota mínima de 60 puntos de los 120 totales que se refieren a la parte teórica del primer ejercicio. En cuanto a la segunda parte del tipo test, es de carácter teórico-práctico y complementa las 150, con ellas llegamos a las 150 preguntas totales en relación a las 120 anteriores. Aquí tenemos que incluir 25 en total, serían 28 incrementando las 3 de reserva, que igual que antes son de carácter de reserva. En cuanto a los puntos, en este caso tenemos 30 puntos solo y se requieren para acceder al siguiente examen obtener 15 y es igual que en el caso anterior. Aciertos suma 1,20 y resta 1/3 y las no contestadas no puntúan. Esto que podemos leer en cuanto al ajuste del número de aprobados es en base a la convocatoria anterior, lo que ponía tanto la convocatoria como unas aclaraciones posteriores que hicieron en el tribunal y fueron colgadas en la página. Establecían que en caso de que el número de aprobados en el primer examen fuera menor al número de plazas convocadas, se reduciría la nota de corte, estableciéndose como mínimo en 60 puntos en lugar de 75 de los 150 totales, siempre que se consiguieran 48 puntos en la parte teórica. Y luego además se estableció que en caso de que hubiera un número de aprobados que fuera superior a 10 veces el número de plazas convocadas, se aumentaría la nota de corte hasta que esta cifra se redujera a 5 veces el número de plazas convocadas. Pero eso ya, como os hemos dicho, depende del año y no podemos asegurar que este año vaya a ser igual. Pero ya lo puntualizaba yo, da igual, hay que aprobar. No hay que pensar en la cuenta, hay que aprobar. Este es un análisis del examen de ITOP del año pasado. Como podéis ver, estos son los 6 bloques principales. Fundamentalmente tenemos, como podéis ver, 4 bloques principales: administrativos, carretera, transporte y aguas, y en particular carretera, que este año incluía 35 preguntas. Si bien, como os ponemos aquí, tenemos que tener en cuenta que en este cuadro hemos incluido las preguntas de contratos, que pueden ser incluidas bien en administrativo o bien en carretera. Explicar un poco el temario. Como decía, tiene un temario común, que son 30 temas administrativos, y dentro de esos 30 temas hay uno dedicado a la ley de contratos, de manera genérica. Y luego en la parte específica de los 40 temas, pues básicamente hay temas de carreteras, hay temas de transportes y ferrocarriles, hay temas de aguas, hay temas de costas y hay temas de urbanismo y de ordenación del territorio. Entonces, el desglose es este. Yo decía que en la parte de carreteras también hay algunos temas que se dedican a la ley de contratos, y por eso hay 8 preguntas que o bien le entiendo que son de carreteras
o bien las puedo entender que son de administrativo. En total, pero como veis, el peso de ordenación urbanística es 0. ¿Por qué? Porque preguntaron 0, y en caminos también preguntaron 0. En puertos y costas también muy reducido, solo 4 preguntas, y en caminos había 3. Y el resto es que, pues lo que se esperaba. Hombre, sinceramente, el peso de administrativo, si las preguntas de contrato las metemos en el bloque de carreteras, que son 8, pues parecen poco para lo que son 30 temas. 30 temas comunes y solo me preguntan 18, 40 específicos y me preguntan 82, ¿vale? Bueno, es así, ¿vale? Es decir, generalmente el peso de carreteras y de aguas y de transporte siempre suele ser el más voluminoso, y también pasa esto también en caminos, igual, ¿vale? Bueno, una cosa, Francisco, ¿Sí? Aquí, aunque no lo veis como bloque como tal, sí que hay que estudiarse ciertos aspectos en relación a medio ambiente, Sí. y es lo que hemos indicado aquí, lo metemos en el bloque de carreteras porque en ese examen está dentro de este bloque, y en este caso, en el caso de Dito, pusieron una pregunta relativa a los temas de medio ambiente. Y este es un poco el desglose, para lo que Lo mismo que os hemos comentado, se ve claramente el predominio de carreteras, pero sí que no podemos despreciar tanto aguas como transportes como administrativo. Y tampoco podemos despreciar urbanismo, porque es curioso, no preguntan, pero en cualquier momento podrían preguntar, que para eso, en el caso de obras públicas, hay 3 temas dedicados al urbanismo. Y de costa y puertos, pues sí es verdad que solo hay 2 temas, pero que también podrían preguntar mucho más, porque la verdad es que muchas de las competencias de costa están cedidas a la comunidad autónoma, y es llamativo que hagan tan pocas preguntas sobre costa y puertos, ¿vale? El segundo ejercicio. Seguimos analizando el segundo ejercicio. La duración es similar a la anterior, en este caso serán de 3 horas. ¿En qué consiste este ejercicio? Tenemos que desarrollar por escrito 2 temas de entre 3 elegidos al azar en el examen. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que en el desarrollo de cada uno nos tenemos que dedicar más o menos 90 minutos a cada uno. En relación a la calificación, son 30 puntos también. Hay que tener en cuenta que para aprobarlo hay que sacar la mitad, 15 puntos, y hay que tener en cuenta también que cada uno de los temas tiene que ser aprobado, o sea, cada uno, como mínimo, tenemos que sacar 15 puntos. Cierto tiempo antes el tribunal sacó los criterios de valoración para este examen, estableciéndose 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, los conocimientos, que en este caso fueron de 24 puntos del total de los 30. Luego le dieron 4,5 puntos a la expresión escrita, y finalmente la exposición un 1,5%. Esto hay que tenerlo en cuenta porque no solo, si bien es el 80% todo el contenido teórico de este tema, sí que hay que tener en cuenta que son un 20% de la puntuación el resto de aspectos. Y en cuanto a esto, yo no tengo nada más que decir. Pues pasamos. Vamos a analizar las fases fundamentales de este examen, teniendo como base los plazos del año anterior, aunque, como sabéis, no ha salido la convocatoria, entonces de momento es una estimación. Los 2 ejercicios fueron desarrollados en Sevilla, y en cuanto a los plazos, después de la resolución en el que ya se convocaban las plazas, al que salió el 4 de marzo del 2022, el primer examen fue el 13 de julio de ese mismo año, entonces más o menos tener en cuenta que desde la convocatoria hasta el primer ejercicio tenemos un cierto margen de maniobra, pero es bastante reducido, contad con unos 3-4 meses, y es aproximadamente el mismo plazo que tendríamos desde el primer examen hasta el segundo. En más detalle, analizando las fechas, tener en cuenta que desde el 4 de marzo el primer ejercicio se llevó a cabo el 13 de julio, la lista definitiva de aprobados salió el 19 de septiembre, teniendo en cuenta que la administración casi siempre el mes de agosto se declara inhábil, entonces digamos que no cuenta, y luego ya se realizaría el 9 de octubre el segundo ejercicio, publicándose la lista final de aprobados el 29 de noviembre de ese mismo año. En base a esto, ¿qué podemos decir? Nada fijo, pero tener en cuenta que desde que salga la convocatoria tenemos más o menos un margen de 3-4 meses, y lo mismo entre el primer ejercicio y el segundo, del primer ejercicio al segundo. Se podría reducir algo, como margen menor podemos establecer los 2 meses, pero suponemos que será muy parecido a la última convocatoria. Metodología.
En cuanto a la metodología, vamos a centrarnos en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, que trabajamos mediante niveles. Como podéis ver aquí hay tres niveles fundamentales. El nivel básico, que es el núcleo esencial de toda la documentación. En cuanto tengas esto, tienes bastantes garantías de aprobar el examen, si bien, como su propio nombre indica, es el contenido básico al que tenemos que aspirar. En segundo lugar, el nivel intermedio. Esta documentación se ampliaría, ahora como veremos incluye tanto nuevo material como nuevos temas. Y finalmente el nivel 3 y avanzado, que sería el máximo nivel, que ya incluye toda la documentación y todos los bloques del temario y nos da prácticamente plenas garantías de aprobar este examen. Un segundo. Aquí vais a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que sería un reparto por niveles. Es decir, oye, aquí tienes todos los temas, todo el material de estudio de aguas, ¿de acuerdo? Los temas, los resúmenes de normas, ejercicios tipo T, la normativa, los monográficos que he dedicado a este bloque y tal. Y ahora vamos a decir, oye, vamos a catalogar cuáles son los temas más fundamentales, cuáles son los que, si ya me he estudiado el material más fundamental, puedo abarcar después, lo que sería nivel 2, y el nivel 3 sería el resto del material que teóricamente, y por nuestra experiencia, tiene menor rentabilidad a la hora del estudio y del ejercicio, pero que, digamos, completaría el estudio. Entonces, si veis, aquí, bueno, pues básicamente aquí los temas son más fundamentales, estos dos, digamos, los hemos dejado como nivel 2, y luego si pasas al siguiente, los temas ya al 11 al 16 del temario de obras públicas, pues digamos que hay dos que son, digamos, menos representativos, el resto este sí que es importante, este sería el nivel 2, y eso es lo que vamos a ir haciendo con cada uno de los bloques. Es decir, nosotros damos todo, pero a la vez que damos todo decimos, oye, de todo esto tienes estos tres, esto es de nivel 1, esto es de nivel 2 y esto es de nivel 3. Consejo, que yo hasta que no me haya estudiado muy bien y controle muy bien todo lo que es el material que nosotros hemos catalogado como nivel 1, pues mi consejo es no meterse en el nivel 2 porque eso es un error. Siempre el mismo símil que suelo poner siempre es que en un examen tipo test yo lo que lleve lo tengo que llevar bien. ¿Por qué? Porque es muy habitual llegar al examen y encontrarme con dos tipos de preguntas, bueno, con tres. Una, que creo que la sé, y acierto, y luego están las otras dos preguntas que son, o la que no tengo ni idea, no sé de qué me están preguntando, frente a la que sé lo que me están preguntando, pero tengo dudas. Es decir, esto me suena, pero no sé cuál es la respuesta. Pues es mucho más grave esa que la anterior, la de no tengo ni idea, porque a lo mejor porque la que no tengo ni idea, al menos no le he dedicado ni un minuto de estudio, pero a la que me suena, resulta que sí le he dedicado tiempo de estudio y de que me ha servido de nada. Entonces, por eso es fundamental en el tipo test que lo que lleve lo lleve bien, y por eso también es fundamental el reparto por niveles. Hay que priorizar, no solo por eso, sino también porque las circunstancias de cada compañero son distintas. Hay compañeros que lo compaginan con el trabajo o lo compaginan con otra actividad y tal, entonces siempre digamos que hay que marcar, oye, aquí lo tienes todo, pero oye, te vamos a marcar qué es lo más fundamental, ¿de acuerdo? Y ese sería un poco lo que es el reparto por niveles. Bueno, y en línea con lo que acaba de decir Francisco, la preparación es completa. Como os hemos dicho antes, el curso abarca toda la preparación tanto del primer como del segundo ejercicio, dentro del primero los dos distintos ejercicios, las dos distintas partes, pero hay que tener en cuenta que cada curso es independiente. Y luego, en cuanto a la preparación individualizada, tener en cuenta que cada persona tiene sus circunstancias personales, laborales, y nos adaptaremos a cada una de vuestras situaciones. En cuanto a la organización del curso, seguimos, se basa en los distintos ejercicios. En cuanto a la preparación del primer ejercicio, tendremos en cuenta que hay dos partes. En la primera parte, o el primer curso, está formada por un total de 30 clases. Estas 30 clases incluyen una primera clase de presentación,
que la tenemos hoy, y 24 y 29 clases ordinarias que incluyen a su vez las 20 clases teóricas en las que revisaremos los aspectos básicos de los temas que analizaremos a continuación, y luego incluyen 7 clases de planificación y seguimiento en las que iremos analizando cuál es vuestra situación, en qué tenemos que centrarnos, y además en estas clases realizaremos un simulacro parcial de todos los temas que hemos visto hasta ese momento de cada bloque. Y finalmente realizaremos 2 simulacros completos similares a los exámenes reales. En cuanto a la segunda parte, consta fundamentalmente de 4 clases teórico-prácticas que se basarán en toda la teoría ya estudiada, pero bien tienen una aplicación práctica para la realización de este segundo ejercicio. Y luego además tendremos una clase de resolución de dudas y finalmente también un simulacro completo similar al examen real. Y por último, en cuanto a la preparación del segundo ejercicio, está fundamentalmente relacionada con las distintas entregas. En primer lugar, señalar que llevaremos a cabo 3 entregas de la documentación. Ahora analizaremos las distintas fases en las que os lo entregaremos, pero tened en cuenta que después de cada una de estas entregas se llevará a cabo un simulacro de cada uno de los bloques entregados. Como os he dicho, en la preparación de la primera parte del primer ejercicio, en la parte del test de carácter teórico, llevaremos a cabo 20 clases teóricas semanales que se distribuyen en función de los distintos bloques. Ahora cuando veamos el calendario lo analizaremos en más detalle, pero señalar que en cuanto a administrativo serán 6 clases, tanto carreteras como aguas serán 4 clases, transportes 3, y luego dedicaremos 2 clases a puertos y costas y finalmente una a urbanismo. Esto será complementado con las 7 clases de planificación y seguimiento, que como he dicho antes incluyen los 7 simulacros parciales y finalmente los 2 simulacros completos. Un segundo, puede parecer como muy tan en el test, que puerto y costa, que solamente había 4 preguntas, y urbanismo, que no había ninguna, pues puede parecer excesivo, pero es que nadie nos libra de que nos puedan preguntar cuando quieran urbanismo y cuando quieran nos puedan preguntar puerto y costa. Entonces no se puede dejar, es decir, son materias que en el último examen no fueron representativas, efectos tipo test, pero que pueden llegar a serlo en cualquier momento. Y por eso parece que dedicamos ese tiempo. Aquí vemos lo que os he comentado. Bueno, en primer lugar la preparación de la segunda parte del primer ejercicio, pero aquí no hay nada más que destacar. Lo que hemos dicho que incluye tanto la preparación de las clases teórico-prácticas y los simulacros y la clase de resolución de dudas. Y lo que sí os comentaba antes, en cuanto a la preparación del segundo ejercicio, como os he dicho, hay 3 entregas fundamentales. Una primera entrega que se llevarán a cabo la entrega de documentación relativa al bloque de carreteras, una segunda entrega que se entregarán las partes de transportes y agua, y finalmente la última en la que se llevará a cabo la entrega de tanto de la parte de urbanismo como la de puertos y costas, y entre medias siempre simulacro. Aquí podemos ver los distintos formatos en los que llevaremos a cabo las clases, fundamentalmente mediante la plataforma Webex, si bien luego se colgarán todas las clases en YouTube. En cuanto a las clases de planificación y seguimiento, se llevarán a cabo de forma presencial y mediante online. En cuanto a la forma presencial, en principio solo se va a llevar a cabo en Málaga, si bien siempre podemos estar en contacto a través mediante las clases online, mediante la plataforma Webex. Y luego, por último, los formatos de los simulacros van a ser una estructura muy similar a las clases de planificación y seguimiento, y por lo tanto serán presencial en Málaga y para el resto mediante la plataforma Webex. Vale. Simplemente apuntar que las clases en Webex, o sea, lo que se hace es que se emiten en directo, y luego lo que se hace la presentación en la clase, la documentación que se explica en la clase, y luego al día siguiente lo que hacemos es que para todos, haya estado presencial en directo o no lo haya visto, se remite el enlace de la clase con la presentación que se hizo en la clase para que podáis visionar el vídeo las veces que quisierais y tener la documentación que se ha aplicado en la clase. ¿De acuerdo? Con lo cual todo ese archivo queda ahí. Sí. Bueno, aquí vemos un poco quiénes vamos a estar trabajando con vosotros. Fundamentalmente, como os hemos dicho, Francisco, os hemos comentado antes que Francisco, José Antonio y yo vamos a estar fundamentalmente, pero también vamos a tener un gran apoyo de Daniel, y además van a estar una serie de profesores que nos darán apoyo en cuanto a las clases más prácticas, alguna clase puntual. ¿Quieres...? No, simplemente puntualizar, yo soy del cuerpo, pertenezco al cuerpo de ingenieros de caminos del Estado, y
y también de la Junta de Andalucía, pues las dos. Amelia y Dani son del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado y José Antonio es del Cuerpo de Obras Públicas del Estado, aprobó hace un par de años, y este último año ha aprobado tanto las de Caminos del Estado como las de Caminos de la Junta. Entonces, digamos, el equipo es bastante completito, la verdad. Y además, hay estos otros compañeros que ya intervendrán más en la elaboración de test, en la preparación del práctico y tal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, calendario. Preguntamos a ¿Sí? si Bueno, perdón, sí. así que no nos preguntamos. ¿Hay alguna cuestión que querráis preguntar de lo explicado hasta el momento? O si no, seguimos y abrimos el turno de palabra, el turno de duda después. Bueno, seguimos y tal, y ya. En cuanto a plazos, ¿cómo nos vamos a organizar? Como hemos dicho, hay, digamos, 3 cursos dentro del curso completo. La preparación del primer ejercicio comienza el 1 de marzo, en 2 semanitas, y durará más o menos 5 meses, por lo que tened en cuenta que más o menos hasta julio. Ahora veremos el calendario de forma más detallada. En cuanto a la preparación de la segunda parte del primer ejercicio, ahora lo veremos más en detalle, pero tiene una duración aproximada de 3 meses. Y finalmente la preparación del segundo ejercicio fundamentalmente serán en base a los plazos tanto desde cuando salga la convocatoria, así como cuando se lleven a cabo el primer ejercicio. Hay un compañero que ha preguntado que si hay cursos selectivos. Entiendo que se refiere a que, como en el Estado, después de aprobar la oposición hay que hacer un curso selectivo. No, en el caso de la Junta no hay curso selectivo una vez que aprueba. En cuanto a la preparación de la segunda parte, como os he dicho, tiene una duración de 3 meses y lo llevaremos a cabo en 6 clases. De forma más detallada, aquí tenemos el calendario que llevaremos a cabo. Cuando recibáis la presentación podéis ir analizando bloque por bloque, pero en general lo hemos distribuido en los bloques principales. Comenzaremos con administrativo, a continuación, como veremos, seguiremos con carreteras y ahora voy a analizar un poco por encima todo. Como hemos dicho, empezamos con administrativo. Por poner un ejemplo, como veréis en este calendario, se llevarán a cabo la explicación de los aspectos básicos de los temas del 1 al 13, si bien hay que tener en cuenta que aquí en un principio habíamos puesto que íbamos a desarrollar aspectos básicos del tema 13, porque está relacionado con los distintos tipos de legislación, para distinguir entre tratados de la Unión Europea, leyes, reales decretos, y entendemos que es fundamental para entender todo el bloque administrativo, pero en lugar de hacerlo hoy porque se prolongaría mucho la clase, lo vamos a hacer en el primer día, o sea que tened en cuenta que el primer día veremos los temas del 1 al 3 más el tema 13. Además, en esta clase os daremos acceso al monográfico que siempre podréis ver, además se os dará el acceso a la clase que se llevó a cabo en su día con la explicación de este monográfico a través de YouTube. Como hemos visto en este bloque, administrativo cuenta con 2 clases de planificación y seguimiento que dividen el bloque en sí en 2. Se darán 3 clases que incluyen, en este caso, de los temas aproximadamente del 1 al 20, si bien algunos temas se han movido a la segunda parte, y entre medias hará tanto una clase de planificación como de seguimiento para ver cómo lleváis el temario, y además haremos un simulacro parcial que incluirá todos los temas vistos hasta el momento. Y la segunda parte del bloque administrativo igual, dividido en 3 partes y finalmente una clase de planificación y seguimiento y el correspondiente simulacro. Sí quería puntualizar un poco las clases. A ver, en las clases nosotros lo que vamos a basarla fundamentalmente es, voy a poner por ejemplo la primera. Vale. Oye, aquí tenéis todo el bloque de administrativo. Venga. Y este bloque, pues, lo más esencial en grandes líneas es esto. Y ahora, hoy concretamente vamos a analizar el contenido de los temas del 1 al 3. Bueno, incluido también el 13. Y ahora, ¿en qué va a consistir la clase? La clase no va a consistir en explicar el tema, sino que básicamente es en marcar qué es lo más fundamental de cada tema, qué es básico que me tengo que estudiar, es decir, hacer una introducción al tema, de manera que yo cuando vaya a estudiarme ya ese tema, tenga claro de antemano que esto sí que es fundamental, esto es para conocimiento, esto es algo que puedo dejar para no priorizarlo. Es
Es decir, a lo mejor habrá temas que os digamos, mira, este tema es nivel 1, este tema hay que estudiárselo entero, pero a lo mejor decimos, oye, pero dentro del nivel 1, este epígrafe y este epígrafe del tema, pues no son tan esenciales. Entonces eso lo que intentaremos hacer es dar, digamos, un repaso al contenido de cada uno de los temas. Y lo que sí haremos con lo de los monográficos son como presentaciones de este tipo, bastante más extensas, claro, en el que, digamos, desglosamos el contenido fundamental, en este caso de la Constitución. Y lo que hacemos es que os proporcionamos los monográficos actualizados y os proporcionamos también el enlace del vídeo de cuándo se explicó ese monográfico. Y con lo cual, digamos que además de las clases estas, ¿vale?, tendréis otras clases que ya están grabadas en las que se explica el monográfico. Uno que se explica la Constitución, en otro que se explica la apropiación, en otro que se explica contratos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es el programa. Sí, como os he comentado antes, el siguiente bloque sería carreteras, transportes y luego para acabar aguas y puertos y costas y lo último urbanismo. En cuanto al análisis del temario, comenzamos en relación al primer ejercicio y en concreto la primera parte. Aspecto fundamental o herramienta fundamental, los 70 temas relativos al tema de ITOP, que serán complementados con otras herramientas, como pueden ser fundamentalmente los monográficos que ya os ha explicado Francisco, que ahora veremos un ejemplo, y el enlace a la explicación de esa clase. Legislación actualizada, os iremos informando de todas las normas que vayan siendo actualizadas, publicación de nuevas normas y derogación de algunas, os estaremos informando en todo momento sobre esto. Documentación complementaria, que ahora veremos ejemplos también, cuadros, esquemas y cualquier tipo de herramienta que nos ayude y facilite el estudio. Y por último, una batería completa de test en distintas plataformas o a través de distintos mecanismos que ahora veremos en más detalle. Este es un ejemplo de los temas completos, divididos por bloques, incluyen tanto aspectos básicos de la normativa vigente como aspectos complementarios que puedan complementar cada uno de los epígrafes de cada tema. Es el núcleo central de la documentación y aunque os daremos tanto esquemas como cuestionarios extraídos tanto de los temas como de la normativa, es el aspecto o la herramienta básica para aprobar este examen. Aquí tenemos cuestiones extraídas de las distintas normativas, tanto de normas de carácter legal, como en este caso pueden ser ejemplos de ciertas normas más técnicas, como son la norma 6.1 IC de carreteras, o en este caso norma relativa a aguas residuales. En ellas se establecerán aspectos básicos que nos servirán de cara fundamentalmente al tipo test, con a lo mejor datos claves o aspectos que son más difíciles de ver rápidamente en el tema completo. Sí, básicamente es un resumen tipo test de la norma o de la norma técnica o de la norma legislativa que son fundamentales. Aquí tenemos un ejemplo del monográfico, en este caso es relativo a una norma de carácter autonómico. En estos monográficos se destacan aspectos básicos del tema en concreto. Tenemos monográficos, como hemos dicho, por un ejemplo, en el caso del bloque administrativo existe un monográfico de la Constitución, un monográfico de la Ley 39/2015, de la 40/2015, y podemos incluir tanto el artículo fundamental en el que se destacan los aspectos básicos como datos complementarios que nos ayuden tanto a comprender como a entenderlos, a estudiarnos los aspectos fundamentales de cada tema. Aquí tenemos ejemplos, iremos viendo distintos ejemplos de cuadros y esquemas. Por poner un ejemplo, aquí podemos distinguir las competencias en materia de costas, tanto la distribución que se lleva a cabo entre comunidad y Estado. Podemos ver también otro tipo de cuadros o esquemas, como pueden ser en el que se lleva a cabo una explicación de las distintas actividades que se pueden llevar a cabo en las distintas zonas en relación a la zona de dominio público hidráulico, como es en este caso. Y complementando todo lo anterior, lo que os he comentado antes, la legislación básica, tanto todas aquellas leyes, reglamentos puramente legales, así como otras normas de carácter más técnico, como pueden ser estas relativas a las carreteras, tanto de carácter autonómico como de carácter estatal.
que podemos ver aquí y, como os hemos dicho, seguimos actualizando en todo momento todas estas normas a medida que vayan cambiando. Y finalmente, en cuanto a relación a los test, tendremos tantos ejercicios tipo test de elaboración propia, que aquí podéis verlo en documento, en formato papel, si bien destacar que actualmente estamos en ejecución, que ahora os enseñaremos la plataforma web, que os la mostraremos, no sé si ahora o al final de la presentación. En esta... ¿Sí? Vale, pues al final os la enseñamos. Básicamente, una plataforma en la que se establecen, como podéis ver, más de 4.000 preguntas distribuidas entre los distintos bloques, y dentro de cada bloque están a su vez clasificadas por los distintos tipos de normas, infinidad de test que podréis ir haciendo a medida que vais avanzando en el temario, teniendo en cuenta además que, tal y como veremos luego, te puedes fabricar tus propios test, eligiendo solo las preguntas en las que has fallado o mezclando los temas que consideres que tienes que practicar más. Además, al margen de los ejercicios ejercicios tipo test de elaboración propia, tenemos y os daremos acceso a los distintos exámenes que se han desarrollado en los últimos años, tanto del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como el de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. En ellos podemos ver todas las preguntas analizadas de cada uno de estos ejemplos, y además podemos seleccionar algunas que veamos con especial trascendencia en este examen de otros exámenes, como pueden ser los exámenes estatales tanto de caminos como de ITOP. Sí tenía que apuntar que el tema de las oposiciones de la Junta, en el caso de caminos, el último proceso, al margen del año pasado, se correspondió con la oferta de empleo público de 2010. El examen se celebró en 2011 y desde el 2011 hasta el año pasado no había habido nada de caminos. Y en el caso de obras públicas era desde el 2007. Desde 2007 hasta el año pasado, que se celebró el nuevo proceso, no había habido nada. Bueno, sí, perdón, había habido un proceso de estabilización de empleo de una plaza un par de años antes. Lo que quiero decir es que tampoco hay muchos ejemplos de oposiciones de exámenes de la Junta, porque no ha habido tantos procesos, ¿de acuerdo? Ya os digo que lo anterior eran, en el caso de Camino, 2010 y en el caso de Obras Públicas del 2007, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí están todos, nosotros los tenemos todos y por supuesto resueltos, claro. Seguimos con la preparación de la segunda parte del primer ejercicio. Al igual que antes, la información básica que se os va a dar es una documentación de carácter teórico-práctico que complementa a lo que ya sabríais de los 70 temas, la cual se va a complementar con distintas herramientas, como pueden ser las guías rápidas, que son unos elementos fundamentales para el desarrollo de este tipo de ejercicio, en el que se establecen, ahora lo veremos, pues gráficos, tablas, esquemas, fórmulas que nos van a ayudar a resolver los ejercicios de carácter teórico-práctico, los supuestos prácticos de elaboración propia, basados en los últimos exámenes, con el temario más actualizado, utilizando todas las fórmulas y ejercicios similares a los que ya han sido preguntados, y por último tanto los exámenes prácticos resueltos de ITOP como de caminos de los últimos años, como ha dicho Francisco, resueltos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso tenemos aquí un ejemplo de un formulario. En este caso particular hemos empleado el tema relativo al bloque de carreteras. Tenemos un formulario, también distintos esquemas, tablas que nos van a ayudar a resolver y entender los distintos ejercicios, así como otros aspectos básicos, como en este caso que nos explica la metodología a seguir para calcular el drenaje aplicable a las carreteras. Este es un ejemplo de una guía rápida, en este caso particular de bloque relativo a aguas. Es un documento, una herramienta que nos va a ayudar a realizar los ejercicios más típicos de cada uno de los bloques. Como podéis ver aquí, por ejemplo, nos ayudan a resolver problemas de regulación de gráficas o laminación de avenidas. En este caso particular del bloque de aguas, será lo mismo en el resto de bloques, y es un mecanismo básico que nos va a ir indicando punto por punto los pasos a seguir, como hemos dicho, en los ejercicios fundamentales.
Aquí tenéis ejercicios de elaboración propia, similares a los que se han puesto en los exámenes en los últimos años, complementando ciertos aspectos básicos pues, con la legislación más actual. Por poner un ejemplo, aquí se incluyen ciertos aspectos de la ley de contrato actual y ejercicios teórico-prácticos de cálculo de distintos aspectos que están relacionados con el tema. Y por último, aquí podéis ver algunos ejemplos de los ejercicios resueltos de los últimos años, en este caso del año 2007 del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y en este caso del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Y por último, en cuanto a la preparación del último ejercicio, si recordáis, consistía en el desarrollo por escrito de 2 temas elegidos entre 3. En cuanto a la ejecución de este examen, dijimos que eran 3 horas, por lo que tenéis que tener en cuenta que para el desarrollo de cada tema, como pone aquí, tenemos que emplear como máximo 90 minutos y por lo tanto tenemos que aprender a cómo optimizar este tiempo y para ello os daremos fundamentalmente una documentación básica, como son los resúmenes, en el que ahora veremos algunos ejemplos. Aquí tenéis unos de los ejemplos de los resúmenes, por poner un ejemplo en este caso particular es del bloque de carreteras, en concreto del dimensionamiento de firmes. En él se llevan a cabo un seguimiento de los principales puntos en el que establecen en cada tema, siguiendo epígrafe por epígrafe los aspectos básicos que tendréis que seguir y entended que es como un guión fundamental en el que os podéis basar. Si bien podéis ampliarlo, reducirlo, eso ya depende de cada uno, pero están redactados para cumplir los 90 minutos y aprovecharlos al máximo. Y por último, en cuanto a los resultados, aquí os explicamos un poco cómo han sido los resultados en los últimos años de las oposiciones. Os explicamos ejercicio por ejercicio, pero yo creo que vamos a verlo en la siguiente diapositiva, que sea mejor. Aquí distinguimos, primero vamos a analizar el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, distinguimos entre el primer ejercicio, el segundo ejercicio y luego ya los resultados finales. En primer lugar, destacar por el primer ejercicio, de los 7 aprobados totales que aprobaron el primer ejercicio en la última convocatoria, 4 se prepararon en esta academia. En el segundo ejercicio, 4 de los 6 aprobados y finalmente de los 5 aprobados totales, 3, es decir, el 60% del total, se prepararon a la oposición con nosotros. Y en cuanto al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, unas cifras muy similares. De los 22 aprobados en el primer ejercicio, 10 estaban con nosotros. En el segundo ejercicio, de los 19 totales, 10 eran compañeros que se habían preparado la oposición con nosotros y finalmente la mitad consiguió alcanzar esta meta y conseguir una plaza y obtuvieron 7 de los 14. Destacar además que hemos tenido grandes resultados a nivel nacional, como podéis ver aquí. Hay más de un tercio de los aprobados totales de los cuerpos de ingenieros de caminos y de obras públicas a nivel estatal se prepararon tanto en los últimos años, como veis ahí, del 2014 al 2016, si bien en los últimos años esta cifra ha aumentado y actualmente estamos en cifras cercanas al 50%. Así que yo no sé Francisco. Y en obras públicas hay más. En obras públicas este último año el 53% creo que ha sido, ¿vale? Y ya para finalizar, bueno, pues ahí tenéis mi nombre y el de Amparo, que es la compañera que lleva toda la parte administrativa y tal, y para cualquier duda que queráis plantearnos, pues yo siempre os bien escribís un correo o directamente mejor llamar, que es la mejor forma de explicarlo. Y si os parece, vamos a ver, que lo he dicho antes, lo de la web de test, pues me parece interesante que veáis un poco cómo funciona. Un segundo. Claro, lo voy haciendo si quieres y tú lo explicas. Ahora, espérate un segundo. Vale. Sí, aquí tenéis. Mira, esta es la página web de test, ¿de acuerdo? test-oposiciones-caminos.es y podréis ver, un segundo, que me voy a ir al principio. Vale. Bueno, pues digamos que hay test de todas las materias, de administrativo, de carreteras, de agua, de costas, de transporte, de ferrocarriles, de medio ambiente,
Y además estamos creando un apartado específico para la legislación específica, los test que tenemos elaborados de legislación específica de la Junta de Andalucía, de la Ley de Carreteras de Andalucía, de la Ley de Puertos de Andalucía, de multitud de decretos y tal. Todo eso tenemos test elaborados propios de la Junta y eso también nos vamos a colgar en la página web. Y para que veáis un ejemplo, bueno, pues, no sé, por decir algo administrativo, pues hay como, lo hacemos como por paquetes, y en este momento hay 10 paquetes, y si veis, por ejemplo, si entro en el paquete 2, pues veréis que dentro de ese paquete tengo un test de la Constitución Española, otro test de la Constitución, otro test de la Ley 39, otro test de la Ley de Contratos y otro test de la Igualdad. Si entro, por ejemplo, en el de la 39, bueno, pues pincho y comienzo el test, ¿vale? Comenzar test. Y aquí veis un test. Este es un test de 48 preguntas y bueno, pues ya tenéis aquí lo que ocurre también es que te permite también incluso el poder responder a dos. Es decir, es algo muy típico en el examen que yo me voy a encontrar con preguntas tipo test que creo la respuesta, pero que la ve y respondo, pero también es muy habitual que dude entre dos, ¿vale? Es decir, pues yo creo que es la B, pero creo que también puede ser la D. Entonces lo que permite esta web es incluso responder dos respuestas y simplemente lo que le digo es, oye, la de las dos respuestas que marco, una es la principal, la que estoy casi más convencido que es, y me deja responder una con dudas. Y luego al final, a la hora de corregir, pues finalmente me dice, oye, pues de las que ha respondido con dudas entre dos, ninguna era la respuesta, porque era la otra, o bien has acertado las que respondían dos, pero en un 60% era la primera opción que tenías y en un 40% era la segunda. Entonces eso también te permite saber un poco cómo es tu progreso a la hora de cómo afinas cuando tienes dudas. Eso parece, es un detalle, pero es un detalle importante, porque eso es una cuestión básica en un examen. Es decir, tengo que saber un poco si soy de esas personas que cuando dudo me voy siempre por la mala, o tengo que ver también, oye, pues al principio cuando dudaba entre dos me solía equivocar en todas, o casi o mucho, y con el tiempo, haciendo muchos test y estudiando, ya me estoy dando cuenta que cuando dudo, pero pienso en una, pues suelo aceptar, ¿vale? Entonces eso también es importante y eso es lo que te permite también la web. Y bueno, en principio, pues no mucho más. Si tenéis alguna cuestión que se os ocurra, alguna duda que queráis plantear, ¿algo se os ocurre? Según que estaba buscando una cosa. Que quería poner un ejemplo de un vídeo, de un monográfico. Este, por ejemplo, es un monográfico de la ley GICA de Andalucía. Bueno, pues voy a poner este otro, estas son las clases prácticas, un monográfico de la legislación de aguas. Y pues esto, cuando hacemos el monográfico, también os proporcionaremos este enlace de este vídeo. ¿Vale? Pues empezamos con la clase de la legislación de aguas. Y como veis aquí, el compañero lo que hace es explicar ese monográfico. Entonces nosotros proporcionaremos el vídeo, este vídeo, y os proporcionaremos el monográfico actualizado. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en principio no más. Yo, saber si tenéis alguna duda, alguna cuestión que tal. David dice que por su parte todo queda claro, me alegro, se lo haya podido explicar bien, ¿vale? Y lo dicho, simplemente este vídeo lo tenéis ahí, ¿vale? El enlace que tenéis, lo podéis visionar las veces que queráis, y si por lo que sea os encontráis que pincháis en el enlace y no está,
es porque lo he descargado y lo he colgado en el canal de YouTube, en el que he enseñado antes, y lo dejo en libre, en abierto, con lo cual, entrando en el canal lo puedo ver, por acceso libre. Y por lo demás, lo dicho, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión que queráis plantearnos, algo que no haya quedado claro y tal, pues un telefonazo, que es lo mejor, y os resuelvo las dudas que queráis que tengáis. Y por lo demás, pues nada, un placer, y si no veo que no hay más dudas, pues... Que os esperamos y de nada empezamos. ¿De acuerdo? Venga. Adiós.